Rhisiart, y vamos a pedirle en un momento que realice, que nos comparta los conceptos que ha traído desde el trabajo del Nodo del Reino Unido, del proyecto Millennium, y vamos a contar al mismo tiempo con la presencia de Miguel Ponte, secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que nos va a acompañar en el panel y luego nos va a dirigir algunas reflexiones a modo de completar esta etapa del programa. Así que le agradecemos mucho al profesor Martín Rhisiart y vamos entonces a pedirle que avance con su presentación. Sí. Buenos días a todos. Lo siento, tengo que hablar en inglés. I understand some Spanish, but I would be here a very long time if I were try and speak in Spanish. Entiendo algo de español, pero bueno, si tuviera que dar mi disertación en español, estaríamos aquí muchísimo tiempo. So it's a great pleasure to be here. Thank you very much to Miguel Angel, to colleagues from the Millennium Project, and to the Faculty of Economics here at the university. I'm going to speak this morning about a major project for which I'm a co-author, and most of the presentation will focus on the study and some reflections since the study was published. Bueno, en primer lugar quisiera comenzar agradeciéndole a Miguel Ángel y a sus colegas del proyecto Millennium y a las autoridades también de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es un gran placer para mí estar aquí con ustedes. Durante la presentación me voy a concentrar en un proyecto muy importante en el cual yo fui coautor, donde vamos a ver básicamente todos los aspectos del estudio que realizamos, y también voy a complementar con algunas reflexiones que a partir de los resultados que obtuvimos con ese estudio. Okay, great. So the study I'm going to be focusing on is one of the most important studies on the future of work, which has been conducted certainly in the UK over recent years. The future of work, jobs and skills in 2030. At the end, I'll give you some links so you can have a look at the full report if you're interested. El estudio del que voy a comentarles en el día de hoy en realidad es uno de los trabajos más importantes que se ha llevado a cabo, por lo menos en el Reino Unido en los últimos años, con respecto al futuro de trabajo. El título de este estudio es El futuro de trabajo, los puestos de trabajo y las calificaciones para el año 2030. Y al finalizar la presentación los dejaré con algunos links, algunos vínculos para que ustedes puedan acceder en caso de que les interese tener acceso a todo el estudio completo. So, to provide some context on the study, it was commissioned by the UK Commission for Employment and Skills, which is the key agency in the UK for strategic labour market intelligence. And the UK Commission for Employment and Skills conducts a lot of research on the labour market, and it, in particular, for forward-looking activities, for foresight activities, conducts two types of studies. One is quantitative projections, working futures, and then our study was a study to complement the quantitative projections, to look beyond trends and the macro models of the economy, and to look at this emerging world of work, to look at the assumptions. How is work changing, and what might we, certainly in the UK, be facing over the next 20 years? Les voy a dar un poquito de contexto para que entiendan cómo se llevó a cabo este estudio. Este estudio fue encargado por la Comisión del Reino Unido para el Empleo y las Calificaciones, que es el principal organismo del Reino Unido que se ocupa de la inteligencia estratégica en materia de mercado laboral. La Comisión del Reino Unido, esta que acabo de mencionarles, hace investigación en el ámbito del mercado de trabajo y realiza actividades de prospectiva, actividades de previsión de dos maneras. Por un lado, realiza la investigación cuantitativa,
y por el otro hace complementos, como es el caso de este estudio, para suplementar justamente los resultados de esa investigación cuantitativa, para ir más allá de las tendencias y los macromodelos que se ven en la economía, para entender el futuro y el crecimiento de este mundo futuro del trabajo, para que pudiéramos analizar también cómo se han ido modificando o cómo las suposiciones que nosotros tenemos van a modificar el mundo del trabajo de aquí a 20 años en el Reino Unido. Just a final word on this slide. The UK Commission for Employment Skills within the study had 4 key stakeholder groups in mind. One was policymakers, the second was employers, the third was individuals, and the fourth was education and training providers. So within the study we had to try and take account of the different needs and potential implications of the changing world of work for these 4 groups. And just finally on this slide, the project was delivered by myself and colleagues at Z-Punkt in Germany. Un comentario final antes de sacar esta diapositiva de la pantalla. La Comisión del Reino Unido para el Empleo de las Calificaciones realizó este estudio contemplando 4 grupos interesados. Por un lado, los hacedores de políticas, los formuladores de políticas; por el otro, los empleadores; en tercer lugar, los particulares; y en cuarto lugar, los prestadores de educación y formación. Por lo tanto, en este estudio era necesario tener en cuenta las necesidades y las implicancias de los cambios en el futuro trabajo para estos 4 grupos. El proyecto fue llevado a cabo por mí mismo y por Z-Punkt, que es de Alemania. Okay, so within the project we had some key questions. And as all good researchers do at universities, we have some research questions. So one of the key questions for us was about the assumptions. What assumptions are there about the future of work? Okay. Also, we had to look at not only the assumptions which are based on a continuation of the present, but also what will be some of the major disruptions. What would change significantly the potential futures which emerge? And in so doing, we would build some scenarios, alternative scenarios of work and skills in the UK to 2030. And then finally, what will be the implications of some of those four groups that I mentioned, and also for 7 economic sectors. And we were asked to look at the implications of these scenarios of changes for 7 of the economic sectors that together represent the major part of employment in the UK. Por supuesto, como todos los investigadores en el ámbito universitario, teníamos que comenzar planteándonos algunas preguntas de investigación. Para ello queríamos partir de la base de los supuestos, las presunciones sobre el futuro del trabajo. Queríamos considerar aquellos supuestos que contemplaban la continuidad de la situación actual en el futuro, pero también otro tipo de hipótesis. Queríamos saber cuáles podrían ser los cambios que afectarían el trabajo en el futuro, cuáles podrían ser los diferentes escenarios alternativos. Y para ello teníamos que considerar también las implicancias que surgían de estos escenarios alternativos que podían corresponder con el trabajo y las calificaciones dentro de 20 años en el Reino Unido. Para ello también consideramos, además de estos 4 grupos de partes interesadas que les mencioné, 7 sectores económicos y las implicancias de los cambios a futuro para estos sectores que representan la mayor parte del empleo en el Reino Unido. So within the study we had a methodology consisting of several different phases, and I'll briefly touch upon some of these. We reviewed over 300 pieces of literature on future work, future technology, over the preceding 4 years. So we scanned the literature and came up with and reviewed 300 pieces. We condensed
the literature review into 13 key trends and 10 potential disruptions for work. And then in the second half of the project, we, through a scenario methodology, built 4 scenarios for work and skills in the UK 2030, and through a number of workshops, participatory processes, we were able to enrich those scenarios and to look at the implications for different types of businesses, for different sectors, and for different stakeholders. Utilizamos una metodología que estuvo compuesta por distintas fases. Brevemente voy a hacer referencia a estas. Comenzamos haciendo una revisión de la bibliografía, de la literatura y de 300 artículos, trabajos que aparecían en la literatura relacionados con el trabajo en el futuro, las tecnologías en el futuro, considerando también los 4 años precedentes. Y para ello llegamos a revisar en total 300 trabajos. Los resultados de esa revisión quedaron condensados en 13 tendencias principales y 10 posibles disrupciones o alteraciones para el trabajo. En la segunda mitad de esta metodología hicimos, ya focalizándonos en esta idea del trabajo y las calificaciones en el 2030, una serie de talleres y procesos participativos para tratar de enriquecer los escenarios a los que habíamos llegado y también ver cuáles eran las implicancias para los distintos grupos interesados, para las empresas, para distintos sectores de la economía. So this is the radar we came up with for the 13 key trends. So these were based on more solid evidence from literature of changes which were already in progress and for which we had some pretty good evidence. So I'll just mention a couple of them. Let's look at demographic change, aging societies, projections for the next 10, 15 years, that the proportion of people aged 65 and over, that proportion of the workforce would increase by 1/3 over the next 10, 15 years. So people are working longer. Okay? Now this has some interesting implications. So for example, one of the aspects we picked up on in the study was having 4-generation workplaces. So people from the age of maybe 16 to 85, 90, even over the next 20 years, and having this big range of age in the workforce. So big changes happening to the workforce. Para eso les quiero mostrar lo que construimos, que es una suerte de radar para el año 2030. Tomamos esas tendencias que estaban basadas en la evidencia más contundente, la evidencia más sólida que nos aportaba la bibliografía para poder hablar de estos cambios que en realidad ya sabemos que se pueden producir porque tenemos evidencia más fuerte en ese sentido. Por supuesto podemos comenzar con los aspectos demográficos, concentrándonos en las proyecciones para los próximos 10 a 15 años. Aquí podemos ver que el grupo etario a partir de los 65 años y de mayor edad, su proporción en el mundo de trabajo va a incrementarse en 1/3 en los próximos 10 a 15 años. Es decir, que las personas van a trabajar durante más tiempo. Esto también tiene implicancias muy interesantes. Un aspecto de ellos que observamos es que posiblemente tengamos 4 generaciones presentes trabajando en los lugares de trabajo en los próximos años, con trabajadores que vayan desde los 16 años hasta los 85. O sea que estamos frente a un rango mucho más amplio etario en la fuerza laboral. Okay, and you will see a range of other trends there, which I don't have time to go through obviously, but they're indicative of some of the major trends which are already shaping work and skills. Y hay otras tendencias, una gran variedad de ellas que por cuestiones de tiempo no puedo analizar en detalle aquí, pero tenemos muy buenos indicativos ya de que estas grandes tendencias están moldeando y modificando el mundo del trabajo. And this is our disruptions radar.
So disruptions in our definition are factors which potentially would really change, challenge, radically reshape the nature of work. So going beyond simply the business as usual. Bueno, y aquí ustedes ven en pantalla el radar de las disrupciones o las alteraciones, y según la definición que nosotros establecimos para estas alteraciones, son aquellos actos, aquellos cambios que pueden modificar o radicalmente moldear la naturaleza del trabajo, algo que haga que las cosas no sean como normalmente se realizan. And again, just a quick example, I will talk a little bit about artificial intelligence and robotics later in this presentation, so I'll just touch on something else which is quite different, and that's employees changing values. One of the interesting aspects is over Generation Y and later Generation Z and their values. And so we pose this question whether people would choose their employers rather than employers choosing their people. Whether employers, organizations had the right values, the appropriate values to recruit some of the talent coming in onto the labour market. So that was one of the aspects of this potential disruption for employers of value shifts in the society. Les voy a dar un ejemplo diferente al tema que voy a tratar más adelante, porque más adelante me voy a concentrar más en la inteligencia artificial y en la robótica. Este es un ejemplo que tiene que ver con el cambio en los valores de los empleados. Ahora se habla mucho de la generación Y, de la generación Z, y nos preguntamos cómo se van modificando los valores de quienes integran estas generaciones, ¿no? Entonces, una de estas disrupciones o alteraciones que nos planteábamos era qué pasaría con si en lugar de que los empleadores eligieran a los empleados, que los empleados eligieran a los empleadores sobre la base de sus valores, es decir, que las organizaciones cuenten con los valores adecuados para que puedan reclutar a los talentos. Esta, por ejemplo, es una de esas alteraciones en relación con los empleadores. You'll see here also under law and politics on the left-hand side, we included partial fragmentation of the EU. Now this radar was designed just over 2 years ago. And at that time, with a new government in the UK, there had been a commitment to have a referendum on the European Union. At the time, there was much more focus on Grexit, Greece exiting the EU because of extreme fiscal pressures. It was very politically sensitive at the time in the UK to talk about Brexit, Britain exiting the EU. But already at the time we were considering some of the potential implications of the EU itself, the European Union changing and potentially fragmenting, partially at least. Quiero que presten atención aquí en el extremo izquierdo de este radar, donde tenemos el área que corresponde a Derecho y Política. Allí se habla de una fragmentación parcial de la Unión Europea. Debo decirles que este radar se diseñó en realidad hace 2 años. En ese momento, con el gobierno del Reino Unido, se estaba pensando en el referendo para la integración, para seguir en la Unión Europea, pero en realidad aquí lo que se consideraba era no el Brexit, sino el Grexit, que era la salida de Grecia de la Unión Europea debido a las excesivas presiones fiscales. El tema de la salida de Grecia de la Unión Europea era una cuestión sumamente sensible desde el punto de vista político, pero sin embargo ya en ese momento estábamos considerando alguna implicancia vinculada con un cambio en la Constitución de la Unión Europea o una fragmentación de la Unión Europea. But I suppose everybody wants to ask, how did Brexit happen? Supongo que todos quieren preguntar cómo es que se dio el Brexit. I think it's the biggest, I wrote at the time on a tweet, it's the biggest abdication of reason since the Enlightenment. Yo en ese momento escribí un tweet que decía que era desde la época de la Ilustración, esta era la abdicación más grande de la razón. So I'll have to give you another lecture another time about Brexit, I think.
Entonces, en otra oportunidad daré una conferencia sobre Brexit, seguramente. Okay, back to jobs. Volvemos a los puestos de trabajo. So, it's quite interesting to look at some of the changes over recent years. So this is some data collected by LinkedIn. And you'll see here the potential for new types of job to emerge. And some of these will be pretty obvious in one way, I suppose, because of the advent of the age of the internet, big data, and so on. And so you'll see there new jobs in 5-6 years, iOS developer. There's huge growth in iOS developer as a job on LinkedIn. And one of the advantages of LinkedIn is that they have this real-time perspective on changes in work, changes in jobs. What's different to the way in which countries' national accounting systems do this is that they actually take the job title. So in one sense, national accounting systems impose a historical framework upon work and jobs today. Estos datos que ustedes ven aquí están basados en información de LinkedIn. Y ese es un cambio, aquí nos muestra un cambio muy interesante que se ha estado dando en los últimos años. A partir de estos datos de LinkedIn, lo que nosotros podemos ver, cuáles podrían ser algunos de los potenciales nuevos puestos de trabajo con estos cambios que se están dando. Algunos parecen más evidentes, más obvios. Sabemos que hay un gran advenimiento y crecimiento del Internet, de los Big Data. Entonces, podrían aquí, según estos datos, lo que se ve como un nuevo puesto de trabajo en los próximos 5 a 6 años es desarrollador del sistema operativo de el iOS, el de Apple. Realmente figura allí como un puesto de trabajo, con el título para ese puesto de trabajo. Una de las ventajas que tiene LinkedIn es que puede tener una perspectiva en tiempo real de los cambios que se van viendo en el mundo del trabajo. A diferencia de los sistemas nacionales que en realidad consideran más el nombre, ese título del puesto de trabajo, y de esa manera imponen tal vez un marco más histórico a algo que en realidad es diferente aquí. But then this is some data from the UK collected by our National Statistics Agency, the ONS. And this, over a 12-year period, indicates which jobs, the types of jobs which have been lost to the greatest extent. So at the top here is library assistants and clerks. So I'm not sure how automated libraries are in Argentina, but if I walk into a library in the UK now, it's quite rare to see many people working in libraries. They're generally self-service machines. There will be one person or maybe a couple of people working there. And also clerks. So you'll see there, almost half of those jobs disappeared in just over a decade. And we'll see also with other types of jobs, personal assistants, secretaries. You see the figures there. In an economy with around 60 million people, 162,000 of those jobs disappeared over 12 years' time. Almost half. Aquí en este cuadro lo que ustedes observan son datos aportados por el Organismo Nacional de Estadística para un periodo de los últimos 12 años. Y aquí se observa la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido en aquellos sectores donde hubo más pérdida de estos puestos de trabajo. En primer lugar, podemos ver aquí a los asistentes de biblioteca y los empleados administrativos. Yo no sé cómo es la situación en Argentina, pero en el Reino Unido, si uno ingresa a una biblioteca, rara vez va a haber mucha gente. En general tienen puestos de autoservicio y puede haber una o dos personas simplemente. Lo mismo se aplica a los empleados administrativos. La mitad de los puestos de trabajo se perdieron durante la última década. También en la siguiente categoría ven a los asistentes personales, las secretarias. Si consideramos las cifras de los habitantes, tenemos en una economía de 60 millones, tenemos 162.000 puestos de trabajo que se perdieron en los últimos 12 años. Una vez más, aquí en esta categoría hablamos de la mitad de los puestos. Okay, so
I now come back to our scenarios. So through this methodology which I described earlier, we produced 4 scenarios for work and skills in the UK 2030. I'm going to touch on 2 of them because of time. The first one here is called the Great Divide, high-tech growth fuels divide. This is our high-tech scenario where we have, over the next 15-20 years, this immense growth and fueled by technological innovation, particularly around technologies such as the ones that Lydia referred to earlier on, synthetic biology, AI, all these sorts of technologies. Enormous exponential potential for changing the nature of work and for creating new categories of work, jobs, skills. So within this scenario, this was a high-tech scenario, but not just focused on artificial intelligence. This is where growth comes from nanotechnology, the Internet of Things, and all those technologies. Now, one of the interesting things here we did was to look at what would this mean for places. The context for us was the UK. And there is this concept in economics, which you will know, called absorptive capacity at the firm level. And there is a basic, I think, precept here that places that are already doing very well, like Cambridge in the UK, will do much, much better because they already have the technological competences that can take advantage and absorb this new wave of technology. And here we saw an acceleration of divides, particularly between different places, different parts of the UK, but also within places. London, for example, is extremely wealthy, but has the largest, the biggest levels of inequality, the largest differences in income in the UK. Bueno, volvemos entonces a tratar estos escenarios, estas situaciones hipotéticas que nos planteamos a través de la metodología que les describía anteriormente. Trabajamos sobre la base de 4 escenarios para los puestos de trabajo y las competencias o las calificaciones. Pero por cuestiones de tiempo me voy a referir a 2 de ellos. En primer lugar, estas grandes brechas, estas grandes divisiones. Y en este primer caso vamos a hablar de la gran brecha en el ámbito de la alta tecnología. En los próximos 15 a 20 años veremos esta influencia de la tecnología que va a alimentar todavía más, a ensanchar todavía más estas brechas. Lo que nosotros hemos visto es que aquí, en este caso, en este ámbito, es que hablamos de las innovaciones tecnológicas que tienen que ver sobre todo con esto que mencionábamos antes, la inteligencia artificial, la biología sintética. Es allí donde se observa el mayor potencial para que esas tecnologías produzcan un cambio, una modificación en la naturaleza del trabajo y también generen y creen nuevas categorías de puestos de trabajo y de competencias. O sea, este es el escenario que corresponde a estas tecnologías ya avanzadas. La inteligencia artificial, la nanotecnología, que son los ejemplares más destacados de estos, queremos ver, bueno, qué significa esto, qué trae esto aparejado para los distintos lugares. Para ello nos situamos en el contexto del Reino Unido y usando esta noción de la capacidad de absorción a nivel de la firma, donde se sostiene como precepto que una organización que ya hace las cosas bien va a estar mejor todavía con estas tecnologías. Ese es el caso de Cambridge, por ejemplo. Ella cuenta con las competencias necesarias para absorber estas nuevas tecnologías y todavía hacer una labor mejor. Entonces vemos un potencial para la ampliación de estas brechas. Les comentaba que nos concentramos en los lugares, en diferentes partes del Reino Unido, pero también dentro de algunos lugares, como es el caso de Londres, que es la ciudad tal vez más rica, pero donde vemos las mayores inequidades económicas en términos de ingresos. So the second scenario I'd like to show you is what we call skills activism. So this was the scenario just substantially based on the automation of work, the automation of knowledge work through artificial intelligence, machine learning, and so on. Now this is picking up on some of the research done by people like Brynjolfsson
at MIT, looking at the degree to which these relatively well-paid, well-skilled, middle-level jobs could be automated over the next 10, 15, 20 years. El segundo escenario que les quiero presentar es lo que llamamos el activismo en las calificaciones. Hablamos aquí, o nos basamos en la automatización del trabajo basado en el conocimiento. Aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial, el aprendizaje de las máquinas. Toma en cuenta investigaciones que se hicieron en otras instituciones, como es el caso de Johnson en el MIT, y observa, en este caso, este escenario, en qué grado estos puestos de trabajo intermedios que tienen un nivel de competencias bueno, un nivel de salario también bueno, pueden terminar siendo automatizados. And the reason why this scenario is called skills activism is because within the scenario we wrote that government would be faced with a major challenge. So in the past we've seen a number of blue-collar jobs, manual jobs being automated by robotics. In this case there would be potentially a scale of change not seen until now, so the people affected would be professional, highly skilled, very mobile people who are able to advocate for themselves. So the reason why it's called skills activism is because we saw that the government would step in with something like an Apollo-style mission to re-equip, to try and re-equip and recalibrate the economy for these groups. En este escenario, el título con el que lo denominamos activismo de las calificaciones, tiene un motivo por el cual le dimos ese título, y es que aquí pensamos que el gobierno va a verse enfrentado con desafíos sumamente importantes. En el pasado nosotros fuimos testigos de cómo la automatización, los robots reemplazaron puestos de trabajo manuales a los operarios. En este caso, el tipo de cambio o la escala de cambio que se espera ver es algo sin precedentes, es inédito, porque aquí se van a ver afectados los puestos de trabajo ocupados por profesionales con alto nivel de competencias, capaces de defenderse, de abogar por sí mismos. Por eso hablamos de un activismo en este caso, porque el gobierno va a tener que intervenir y de alguna manera va a tener que reequipar y recalibrar a estos grupos en la economía. Within the scenarios we created these vignettes, little mini descriptions of how this scenario might look in the future. So this was a vignette we created for the skills activism scenario, where we would have the industry of auditing and accounting, where there is already some automation happening. But in this scenario, the scale of change would be much greater. So what we envisaged was this new type of work, this new type of job called meta accountability work, which is checking, verifying processes which have been automated. So it requires a degree of competence in auditing, but also which would then quality assure and sign off on processes which have been done through artificial intelligence. Lo que hicimos fue crear una serie de viñetas o pequeñas descripciones de cómo se verían estos nuevos trabajos en el futuro. Para el escenario que les comentaba recién, el del activismo de las calificaciones, tomamos este ejemplo en particular, un puesto de trabajo de auditoría y de contabilidad, donde ya hay en cierta forma algo de automatización. Sin embargo, esperaríamos ver una escala de cambio mucho mayor y llegamos a describir este nuevo puesto de trabajo que ustedes ven descrito ahí, que sería un aseguramiento de la calidad en metacontabilidades, una traducción literal de ese título, donde la persona tendría que tener competencias muy específicas para poder hacer un control, una verificación de procesos que ya de por sí están automatizados.
O sea que además habría que agregar aquí el componente del aseguramiento de la calidad. Esta persona debería verificar, asegurar la calidad y dar su aprobación para aquellos resultados de procesos que ya son automatizados, que ya se realizaron a través de la inteligencia artificial. One of the things that, as a research team, we tried to avoid was to regard these scenarios from the beginning as positive or negative. Clearly there are implications which we can draw. But in this one, for example, we see automation disrupting very heavily professional work. But also, as in past waves of technology, creating new types of jobs. And there's a reference made earlier on to the work of Frey and Osborne using the first study using the standard occupational classification codes in the US, over 700 of them. And as I mentioned earlier, one of the problems is that these codes are really historical codes, as in standard industry classification codes. And it neglects, I think, the role of the positive potential of new types of work, new types of jobs. Como investigadores, nosotros tratamos de evitar al analizar y al crear estos escenarios la calificación de que tenían un potencial positivo o negativo. Claramente se pueden extraer distintas implicancias y sabemos que en este ejemplo en particular la automatización está ocasionando una disrupción, una alteración muy importante en el trabajo profesional. Esto lo podemos vincular con lo que hemos visto con olas anteriores de innovación tecnológica y cómo afectaron los puestos de trabajo. Podemos recordar la clasificación de los códigos de ocupación y de trabajo de Osborne en Estados Unidos, que ahora esos códigos ya pasan a ser algo histórico, es algo así como lo que yo les comentaba de los sistemas de clasificación nacionales. Entonces aquí podríamos llegar a hablar de una posible implicancia positiva con esta automatización. As a colleague of mine says, we have standard industry classification codes that describe industries. We have a code for the production of margarine. We don't have a code for most of the digital businesses that are being created today. Como diría un colega mío, nosotros tenemos los códigos estandarizados para la industria que, por ejemplo, cuentan con un código específico que identifica la producción de la margarina. Sin embargo, no contamos con un código como ese para identificar a las empresas digitales. Okay. So, I think rounding up some of these issues, there are a number of challenges and opportunities when we look at the future of work. Our study was not just about technology. Technology clearly is very important. Now, technology has a formative role in shaping work, but also social processes have a very formative role in shaping technology. One of the interesting paradoxes, I guess, of the last 10, 15 years is growth without growth in employment. Productivity growth, economic growth, but where are the jobs? The jobs don't seem to be created to the same extent as they were in previous waves of technology. Volviendo ahora a hacer un resumen de este estudio, considerando los desafíos, las incertidumbres y las oportunidades que nosotros identificamos, debo decir que este estudio no se concentró solamente en la tecnología. Por supuesto que la tecnología tiene un papel muy importante, tiene un papel formativo, ya que moldea el trabajo en el futuro, pero también hay que considerar el papel que cumplen los procesos sociales, dando forma también a la tecnología. Y lo que nosotros observamos es una paradoja en este caso, donde vemos un crecimiento, pero sin que haya un crecimiento de empleos que lo acompañe. Es decir, un crecimiento económico, un crecimiento productivo, pero no necesariamente un aumento en la cantidad de empleos que se generan, como ha ocurrido en otras olas de innovación tecnológica pasadas. The second one for me is really critical. It's this tension between the
democratization of technology on the one hand, and on the other hand is this concentration of wealth. So where we have these enabling architectures of technology, platforms which drive services like Uber, whether you like Uber taxis or not, they have a potential to democratize so much work. On the other hand is this opposing force where wealth is being concentrated in far fewer hands. So Uber is an example backed by venture capital funds. And this is a great tension, the tension between creating these opportunities and actually capturing the wealth and capturing the power that comes with these developments. El segundo punto que vemos en esta diapositiva tiene una importancia crítica y habla de la tensión que existe entre la democratización de la tecnología y, por otro lado, cada vez una mayor concentración de la riqueza. Con todas estas plataformas tecnológicas habilitantes, con el advenimiento de las tecnologías como la de Uber, nos gusten los taxis de Uber o no, existe aquí arraigado un potencial para que haya una democratización del trabajo, en contraposición con una creciente concentración de la riqueza en cada vez menos manos. Entonces, aquí el caso de Uber con los fondos de capital de riesgo, por ejemplo, nos plantea este dilema que realmente es sumamente crítico. So, what if half of the working age population was self-employed in the next 20, 30 years? So most of us here, or at least half of us here, would be self-employed in one shape or form, whereas I think most of us here are employed by organizations at the moment. This is one of the potential eventualities of these types of changes. This is not a prediction, this is not a possible scenario. Already we have these terms to try and capture some of the changes that are happening. So you may be familiar with this term, the gig economy, microtasking, where people are able to monetize their labor, their skills in new ways through microtasking platforms like Handy, for example, where you can go on and if you want to be a freelance translator or do whatever you do, use your skills, there is a platform for it. So you have potentially an enormous market out there for yourself. This, I think, will call for interesting changes. And I think here we have also to be creative and imaginative in envisaging how this might work. For example, the rise of the cooperative agency. We've had over the last centuries different waves of cooperative movements. So if we have, for example, a huge growth in people being self-employed, who represents them? How do they organize themselves at a scale which makes their work easier, which makes their lives easier? Innovation. Bueno, entonces, planteándonos de aquí a los próximos 20 o 30 años, ¿qué pasaría si la mitad de la población mundial trabajara como independiente, tuviera trabajo por cuenta propia? ¿Qué pasaría si la mitad de nosotros en esta sala fuéramos trabajadores independientes? Yo creo que ahora la mayoría de nosotros estamos empleados por alguna organización. Esto forma parte de las eventualidades que podrían asociarse con estos cambios. No es de ninguna manera un escenario o una predicción. Simplemente aquí planteamos algunos términos que tratan de captar estas ideas de estos cambios. Se habla de la gig economy, de la economía de la tecnología, de los expertos en tecnología y del microtasking, las microtareas, es decir, personas que utilizan sus habilidades en tiempos breves para poder hacer cosas de distinta manera. Y para ello hay muchas plataformas disponibles. Hay una que es Handy, por ejemplo, que son plataformas en las que uno puede recurrir si está empleado por cuenta propia y para tener un gran potencial de mercado. Todo esto nos insta a considerar
los cambios de manera más creativa, de manera con mayor imaginación. ¿Qué pasaría con la representación a través de órganos cooperativos? Porque sabemos que en el pasado hubo distintas formas de cooperativismo que se crearon. ¿Qué pasaría si tuviéramos un grupo grande de trabajadores independientes? ¿Cómo se podrían organizar? ¿Quiénes los representaría? Para poder tener una escala de representación que les facilite su trabajo. So there are four important messages, I think, that we took from the study. The first is that, unsurprisingly, technology will pervade every work environment. So technological change is happening even in very traditional types of sectors, like the retail sector, where we see people working in that sector in shops becoming far more technologically savvy in terms of integrating technology into their work, but also these larger changes which are happening with the convergence of these next generation technologies, synthetic biology, Internet of Things, and so on and so on. Estos son básicamente 4 mensajes que se desprenden de nuestro estudio que quisiera transmitirles. En primer lugar, que la tecnología es permeable a cualquier entorno, se penetra a cualquier ámbito, incluso en los sectores más tradicionales de la economía, en los comercios comunistas. Hoy vemos la integración de la tecnología y gente también con mucho más conocimiento tecnológico. Vemos una convergencia también de todas las tecnologías, las próximas tecnologías, con todas estas plataformas tecnológicas que mencionábamos. Second is interconnectivity and collaboration. So here, for example, we looking at the evidence in the literature, 40% of chief executives expect that their innovation will be sourced externally with partners. We are moving to a far more fluid, collaborative type of economy with ecosystems which are far more fluid than they are today. This calls, I think, for some innovation in terms of the organization of the firm, for example. One of the areas, I think, where we'll see changes in contracts and HR systems that deal more faithfully and transparently with a society which doesn't work 9 to 5. El segundo mensaje tiene que ver con la interconectividad y la colaboración. A partir de esa revisión de la literatura que nosotros hicimos, vimos que el 40% de los presidentes ejecutivos de las empresas esperan tener la incorporación de innovación de alguna fuente externa, a través de algún socio, de alguna alianza. O sea que estamos avisorando una economía mucho más fluida, con un ecosistema mucho más fluido. Pensamos en la innovación, en la organización de la empresa. Esto se tiene que trasladar a áreas como, por ejemplo, la elaboración de contratos y los recursos humanos, donde esos sistemas tienen que reflejar de manera más fiel y más transparente la sociedad que ha cambiado, que no necesariamente se ajusta a un horario de 9 a 5. The third is increased individual responsibility. This is for skills. Now, this study was done in the years after the financial crisis, where we saw organizations disinvest a lot in terms of skills development of their employees. And we see this probably continuing for quite some time, that the burden will fall on the individual to look after himself or herself in terms of developing their skills, and organizations will invest less in their employees directly. El tercer mensaje corresponde a una mayor responsabilidad individual, y esto se vincula particularmente con las calificaciones. Nosotros hicimos este estudio después de que se produjera la última crisis financiera, y que fue una época en la que las organizaciones, las empresas, dejaron de invertir realmente en la capacitación y el desarrollo de competencias de sus empleados. Y creo que esta tendencia va a continuar. Durante un tiempo vamos a ver a los propios individuos empleados que van a tener que cargar con el peso de desarrollar sus competencias y formarse, porque todavía las organizaciones no van a invertir tanto en ellos.
And the last one here is an hourglass-shaped two-tier labour market. So you see this hollowing of the middle. People with middle-level incomes, people with middle-level skills really being challenged over the next 15, 20 years. Y por último vemos este mercado laboral en dos niveles, con esta forma de reloj de arena, donde vemos que se va estrechando el centro de ese mercado, donde las personas que tengan un nivel intermedio de competencias e ingresos también intermedios realmente se van a ver enfrentándose a muchos problemas. One of the things we did within the project with the UK Commission for Employment Skills was to try and engage people more generally. So it's not just the conversations that are happening in these sorts of events, workshops, but also the population more broadly. So one of the things they did was to invent this Future Jobs quiz. A very light-hearted, it wasn't so much very serious, to try and challenge people's thinking about the types of jobs, particularly for younger people, that they might do in the future. So we have this example here of an experimental food developer, somebody doing this quiz and coming up with a new type of job. Dentro del estudio también lo que hicimos en el Reino Unido junto con la Comisión fue tratar de hacer participar a la gente, a la población más general, no remitirnos solamente a eventos como este o talleres, sino también tratar de acercarnos a la gente común de manera más amplia. Y les hicimos como una suerte de juego o de como un cuestionario para que pensaran acerca de los trabajos, los puestos de trabajo en el futuro. Sobre todo apuntando a los jóvenes a ver qué podrían pensar. Y por ejemplo llegamos a este puesto de trabajo que es el desarrollador de alimentos experimentables. So, that brings me to the end of my presentation. Sorry, it's taken a little while longer than I had anticipated because of the sequential translation, but I'd like to thank Power very much for her translation. I wish you well with the rest of this workshop and with the rest of the process for the national workshops and the sectoral workshops. Thank you very much.